Bueno, entonces ahora vamos a hacer la simulación. Para ello nos vamos a ayudar de Multisim Live. Vamos a observar nuestro circuito que vamos a trabajar y es el que tenemos acá. Entonces vamos a construir este circuito, tiene 7 resistencias, una fuente de alimentación. Entonces vamos a crear un nuevo circuito en Multisim Live. Aquí solo tienen que crear la cuenta y de forma gratuita vamos a poder crear nuestra simulación. Entonces venimos acá donde están las fuentes de voltaje, source, vamos a escoger una fuente de voltaje DC y la colocamos. Vamos a venir donde están los elementos pasivos, vamos a sacar las resistencias y vamos a irlas ubicando lo más parecido al circuito original. Tenemos una resistencia R1 de 200 ohmios, R2, acá podemos duplicar el elemento, la coloco aquí y acá la puedo girar. ¿Listo? Después sigue R3, puedo seguir acá duplicando. Después sigue R4, está en la parte de abajo, la pongo acá, duplico R5, estaría acá, R6 de 390 ohmios la duplico, aquí la puedo girar, y R7 que es de 470 ohmios, acá la puedo duplicar. Entonces comenzamos a cablear, vamos a cada punta de cada elemento, nos va a aparecer como un rollo de cable, y vamos nosotros a ir cableando, dando clic de esquina a esquina o de terminal a terminal. Esto va a ser muy rápido. Seguimos aquí nosotros cableando. Movemos un poco la resistencia. Y terminamos de cablear. Recordemos acá la tierra, el punto de referencia, porque la simulación nos lo va a pedir para tomar los análisis de los cálculos. Y comenzamos a reemplazar valores. Este es de 10 voltios, damos doble clic sobre el elemento y escogemos acá 10 voltios. R1 es de 200 ohmios, acá 200 ohmios. R3 es de 220 ohmios. R2 es de 420 ohmios. R7 es de 470 ohmios. R5 de 470 ohmios. R6 de 390 ohmios. Y R4 de 180 ohmios. Y ya hemos construido rápidamente nuestro circuito para la simulación. Vamos a hacer primero la simulación para medir las corrientes. Para medir corrientes lo que tenemos que hacer es venir acá donde están los análisis y anotación y escogemos el que nos dice corriente. Aquí colocamos el indicador de corriente, acá mediríamos la corriente total. Si le damos play a la simulación, automáticamente me va a mostrar la corriente total del circuito porque sale de la fuente acá de voltaje que sería 10,15 miliamperios. Si observamos nosotros la corriente total, a nosotros nos dio 10,15 miliamperios de forma teórica. Entonces observamos que este circuito equivalente es correcto hasta el momento. Podríamos hallar la corriente, sacamos más medidores de corriente, lo colocamos en la rama de R2 para medir la corriente de R2. Entonces en ese caso le damos play nuevamente y observamos que la corriente de R2 nos da 7,61 miliamperios. Verificamos si la corriente de R2 nos dio 7,61 miliamperios. R2, 7,59 miliamperios nos dio muy cercano, como lo observamos acá, 7,61. Y ahora vamos a medir la corriente en este punto. Al medir la corriente en este punto, voy a medir la corriente que pasa por R3 o la que pasa por esta resistencia, por R6 o por R4 o por R5, porque ese circuito de serie es la misma corriente. Al darle play, voy a observar que la corriente me da 2,53 miliamperios. Si observamos aquí en la simulación, en la parte teórica, perdón, y la tabla, nos podemos dar cuenta que las corrientes es de 2,53 miliamperios para IR3, IR4, IR5 y IR6. Y lo podemos observar en la simulación que es de 2,53 miliamperios.
Listo, eso sería para medir corrientes. Si quisiéramos medir la corriente de R7, pues podemos sacar aquí otra para medir corriente, un indicador, le vamos a dar play y vamos a observar que la corriente es de 10,15 miliamperios, la corriente de que pasa por R7. Y la corriente de R7 nos da 10,15 miliamperios, nos dio muy cercano los valores teóricos a los simulados y así debería ser. Por otra parte, para no saturar la simulación, no en el sentido que no corra, sino la visualización, vamos ahora a visualizar los voltajes por separado. Vamos a visualizar, por ejemplo, el voltaje de R1. Coloco acá la terminal positiva y acá la terminal negativa. La referencia la coloco en el otro extremo de la resistencia. Al hacer esto, voy a medir el voltaje sobre esta resistencia. Le doy play y observo que el voltaje en la resistencia R1 es de 2,03 voltios y el voltaje en la resistencia R1 me da 2,03 voltios de manera teórica. Si quisiera seguir midiendo más, por ejemplo, el voltaje en la resistencia R6, coloco el terminal positivo aquí y la referencia la colocaría en el otro terminal de la resistencia. Le voy a dar play y observo que el voltaje en R6 me da 989,85 milivoltios o eso sería 0,98 voltios. Verifiquémoslo. Resistencia R6 es 0,98 voltios, lo observamos aquí y acá está 0,98 voltios también o 989,85 milivoltios. Recordemos muchachos que si estos son 989,85 milivoltios exponente a la menos 3, si lo doy igual aquí, me da 0,98 voltios como lo observo. ¿Listo? Si quisiera medir otro voltaje sobre otra resistencia, por ejemplo R4, pongo el terminal positivo acá y el terminal negativo sobre este terminal de acá. Y le doy play y así sucesivamente podría medir ese voltaje de esa resistencia que me da 456,85 milivoltios o 0,456 voltios. Observamos aquí que ese voltaje nos da 0,455 voltios, que esa resistencia es la R4. Y así hemos comprobado los valores simulados y teóricos que están concordando. Cabe aclarar que cuando trabajamos Multisim Lite y no ponemos nosotros el punto de referencia como lo estamos haciendo en estos momentos y mido voltaje, por ejemplo en este punto, bueno, mejor acá en este punto, si lo coloco aquí, voy a medir el voltaje con respecto al tierra del circuito, a esta tierra. Entonces acá voy a medir el voltaje que está en estos dos puntos, le doy play, que va a ser muy diferente al voltaje de la resistencia R2. Entonces recordemos, acá estoy midiendo con respecto a esta tierra, la tierra que tengo acá del circuito, mido el voltaje. Esto es para medir, por ejemplo, el voltaje en este nodo, en este punto. Y si quiero en realidad medir el voltaje en R2, recordar que tenemos que nosotros poner el punto de referencia de este punto. Entonces sería, saco acá el voltaje negativo, la punta negativa, y voy a medir el voltaje en la resistencia R2. Le doy play y nuevamente compruebo que el voltaje en R2 es 3,19 voltios. Como lo observamos acá, 3,19 voltios. Y así nosotros pues vamos a instalar los voltajes aquí o a escribir los voltajes de la simulación. Acá está el voltaje simulado, corriente simulada, observamos los valores, ya los he sacado previamente. Y para sacar los errores relativos es muy sencillo. Cogemos la calculadora y para sacar este error, por ejemplo, del 0,25%, escoger el valor real del voltaje, porque vamos a sacar el error relativo porcentual del voltaje teórico contra simulado. Cojo el voltaje teórico, que sería 0,556 voltios, menos el valor simulado que nos dio ¿cuánto? 0,558 sobre el valor teórico que sería 0,556 y esto se multiplica por 100 porque es el 100%. Esto nos daría entonces un error de menos 0,35%. Como esto es el valor absoluto, no nos importa si nos da negativo, entonces sería una desviación del 0,35%. El error es el 0,35%. Así sacaríamos el error del voltaje
teórico contra el simulado. Hagamos otra prueba, hagamos este del 30%, sería el valor real o teórico, que sería 0,986 voltios, ¿sí? Menos el valor medido simulado, que en este caso es 0,989, sobre el valor teórico, que es 0,986, y esto lo multiplicamos por 100. Y esto nos daría entonces un error del 0,30%. Si ya quiero sacar los errores de la corriente, entonces en ese caso pues cojo la corriente teórica menos la corriente simulada y hago el mismo proceso. Vamos a hacer este proceso que está acá, nos debería dar muy cercano a este mismo error que está acá. Sería 7,59 miliamperios, 7,59 miliamperios menos el valor simulado nos dio 7,61 miliamperios sobre el valor teórico, que es 7,59 miliamperios, y esto lo multiplico por 100. Y el error nos va a dar del 0,26%. Entonces acá esta cantidad sería el error del 0,26% entre el valor que corriente teórica con respecto a la corriente simulada. Entonces ya vimos otro video de cómo hacer la simulación, cómo hacer la tabla de valores y encontrar los respectivos errores. Espero que este video tutorial haya sido de gran ayuda para ustedes, muchachos. Que estén muy bien.